el objetivo realmente es el apoyo a los jóvenes para que puedan encontrar un puesto de trabajo. Nosotros lo que hacemos es ayudarles en las habilidades necesarias de presentar un currículum, de cómo se atiende una entrevista de trabajo, y lo que pretendemos es que tengan la ilusión, porque nuestro trabajo y nuestra obligación en este caso es ayudarles a esa posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Y pensamos que la Cámara de Comercio es el mejor colaborador con nosotros para encontrar el mejor socio para encontrar el canal para que nuestros jóvenes se lancen al mundo del trabajo. Pero ahora es el momento de tener una actitud de quiero este trabajo, no necesito este trabajo, no, quiero este trabajo y puedo aportarte esto. Mira, no estás haciendo esto, porque cada vez que tienes no te van a hacer un trabajo, o sea, nadie te va a contratar sin verte, sin escucharte. Entonces, te tienen que ver el brillo en los ojos, te tienen que escuchar la emoción. Van a surgir nuevas necesidades, van a surgir nuevos puestos de trabajo. Es decir, hemos vivido empresas que no podían vender su producto de la forma en la que estaban acostumbrados a venderla y han tenido que abrir otros canales de venta o otros mercados o otro target de cliente. Eso le va a llevar cambios estructurales y una generación de nuevos puestos internos, con lo cual, optimismo, porque hay oportunidades, realismo, porque la situación va a ser complicada, y intentar trabajar al máximo, trabajarse en uno mismo, ya sea en las competencias blandas como técnicas, para seguir al mercado con la mayor de las armas posibles. Es la actitud, es decir, la capacidad, y diría más la actitud que decía en la presentación, de hacer cosas. Actualmente estamos en una situación muy complicada, eso está claro, pero también tenemos una oportunidad de acceder a más recursos que nunca, se llama Internet, y muchos de esos recursos son gratuitos. Desafortunadamente hay mucha gente que está parada, pero tiene tiempo, y ese tiempo combinado con Internet puede ayudarte a potenciar tu empleabilidad. Eso quiere decir, empieza a investigar qué habilidades y qué conocimientos se están buscando en nuevas posiciones.